Hola a todos. Hoy es martes 4 de noviembre de 2025 y nuestro amigo, el profesor Mohammad Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Hola, Nima. Muchas gracias por invitarme. Permítame empezar, profesor, con lo que ha ocurrido en el caso del Líbano y Hezbolá. Parece que se está ejerciendo mucha presión sobre el gobierno del Líbano por parte de Occidente. Hemos sabido que, entre bastidores, quizá los estados árabes están haciendo todo lo posible por desarmar a Hezbolá en el Líbano. Y el otro día fue sorprendente escuchar que el gobierno del Líbano ha decidido enviar al ejército a la parte sur del país para enfrentarse a Israel. ¿Qué está ocurriendo en el Líbano, en su opinión? ¿Y cómo ve la posición del gobierno en lo que respecta al desarme de Hezbolá? Líbano siempre es complicado, y ahora no es diferente. Estados Unidos y Arabia Saudí, entre otros, están presionando al gobierno libanés para que confronte a la resistencia, cada uno a su manera. Esto siempre ha sido un desafío para la resistencia en Líbano. He dicho antes que hay una gran diferencia entre la situación de Hamás en Gaza, hablando históricamente, no necesariamente ahora, y la de Hezbolá en Líbano. Líbano es un país en el que los estadounidenses han infiltrado profundamente todas las instituciones de poder, y lo mismo han hecho sus representantes y aliados, ya sean los europeos o los regímenes regionales del campo estadounidense, Turquía y Qatar, o Arabia Saudí y los Emiratos. Todos ellos tienen influencia en Líbano. Líbano no es un país muy grande. Hasta hace un par de años, Siria era un aliado, pero gradualmente el presidente Assad, con el fin de obtener una posición más favorable, intentó mejorar las relaciones con Arabia Saudí y los Emiratos, y también redujo la cooperación con la resistencia. Así que para Hezbolá se volvió cada vez más difícil. Gaza siempre ha sido diferente. Gaza ha estado rodeada y bajo asedio durante muchos años, atacada con regularidad, y su población ha sido sometida al hambre. Siempre hemos oído de personas decentes que este es el mayor campo de concentración del mundo, y ahora es el mayor campo de exterminio del mundo. Sin embargo, Hamás siempre ha tenido aliados fieles, y dentro de Gaza siempre ha habido unidad, no es el caso del Líbano. Hezbolá siempre se enfrenta al problema de ser traicionado por la espalda. Distintos partidos conspiran contra ella, partidos con enormes cantidades de dinero procedentes de diversas fuentes, ya sea de Occidente, del Golfo Pérsico o de otros lugares. Así que la presión siempre ha recaído sobre Hezbolá. Y ahora, por supuesto, Estados Unidos y el régimen israelí están intentando por acabar con la resistencia en Palestina, por acabar through Shibweber. Y la presión que se ejerce sobre el gobierno libanés tiene como objetivo lograr la solución final, destruir la resistencia en el sur y hacer que los israelíes se sientan muy cómodos con cualquier incursión que deseen realizar en el futuro. Y por supuesto, Siria está ahora en el campo estadounidense. Jolani, como hemos visto, está muy cerca de Estados Unidos. Vimos su idilio con Petraeus, lo hemos visto interactuar constantemente con los estadounidenses e incluso permitir la entrada de sionistas en el país. Así que es difícil para Hezbolá. Pero el hecho de que el gobierno haya enviado al ejército al sur se debe en parte a la presión pública, porque el régimen israelí está bombardeando Líbano a diario y asesinando a personas. Hoy mismo mataron al menos a una persona, o al menos destruyeron un vehículo cerca de Nabatea. No sé si alguien murió, pero por las imágenes que vi, creo que probablemente hubo víctimas, o al menos una. Ayer asesinaron a un par más. El día anterior, cada día, son 2, 3, una persona asesinada por el régimen. Hace un par de días, 4 o 5 personas fueron asesinadas. Y esto es algo que no vas a oír en los medios occidentales, aunque tengan periodistas en Beirut, en Tel Aviv y en otros lugares. Pero no lo informan, porque quieren dar la impresión de que hay un alto el fuego.
give the image that there is a ceasefire. There is no ceasefire. Just like in Gaza, there is no ceasefire in the West No hay alto el Bank, fuego. constantly killing Al igual que en people. Gaza, no hay alto el fuego. En Cisjordania están matando gente constantemente. De media, desde el 7 de octubre, más de un palestino ha sido asesinado cada día en Cisjordania. Así que Estados Unidos e Israel están presionando con fuerza para desmantelar cualquier resistencia a la Gran Israel. El gobierno del Líbano, creo, está adoptando una postura paradójica. Por un lado, después de mucho tiempo, dice que enviará tropas al sur para proteger la zona, porque no hay justificación para permitir que el régimen israelí siga atacando. Pero por otro lado, están bajo una presión extraordinaria de Estados Unidos, del régimen israelí y de sus aliados regionales para enfrentarse a la resistencia. Pero el hecho es que la resistencia es popular. Aunque se está gastando una enorme cantidad de dinero en el Líbano contra la resistencia, dirigida por personas como Geagea, que fue uno de los responsables del genocidio en los campos de Sabra y Shatila en 1982, donde murieron 3.500 personas en un periodo de entre 36 y 48 horas. A pesar de ello, vimos en las elecciones locales que la resistencia obtuvo una amplia mayoría. Así que está claro que cuentan con apoyo popular. Recientemente, vimos que organizaron una reunión de jóvenes en el estadio principal de Beirut. Entre 74.000 y 76.000 scouts se reunieron allí. No cabe duda de que Hezbollah es una fuerza muy poderosa, pero precisamente por eso el régimen israelí, Estados Unidos y sus aliados regionales quieren desmantelarla. ¿Cree usted que Occidente comprende las raíces o el poder de Hezbollah? No hablo solo en términos militares, sino también políticos. Hezbollah forma parte de la sociedad libanesa. La mayoría de la gente en Líbano, ya sabe, apoya a Hezbollah. Por otro lado, el gobierno no es muy poderoso cuando se trata de los ataques contra Líbano. ¿Cómo es eso? La realidad de Hezbollah, profesor Marandi, según su comprensión. Y mientras Occidente intenta imponer su retórica sobre el papel de Hezbollah en Líbano, ¿entienden realmente la realidad y el poder que Hezbollah posee en Líbano? Creo que sí, y no al mismo tiempo. Estados Unidos, las élites de Washington, viven en su propia burbuja. Hablan entre ellos. Y eso siempre ha sido así. He dicho repetidamente, incluso cuando he tenido intercambios con personas dentro del establishment político, que están ocupados escuchándose unos a otros y a personas afines, y eso les impide comprender la realidad. Creo que eso es muy cierto cuando se trata de la resistencia de Yemen, Líbano, Irak y otros lugares. A medida de Ucrania en su propio per small. Believe their own propaganda often. But I also believe that there are people who do recognize that things are. Pero también creo que hay personas que reconocen que las cosas son mucho más complicadas y complejas de lo que muestran las narrativas occidentales que escuchamos constantemente a través de los medios de comunicación occidentales y sus centros de pensamiento. Así que es una combinación de ambas cosas. Pero las reglas del juego han cambiado y Estados Unidos, Occidente, se ha vuelto mucho más despiadado que antes. En el pasado, siempre existía una fachada de derechos humanos, dignidad humana, libertad e igualdad. Esa fachada ha desaparecido desde el 7 de octubre, creo, e incluso antes en Ucrania. Pero cada vez más después del 7 de octubre, simplemente se han quitado la máscara. Ahora se está llevando a cabo una campaña brutal, ofensiva y asesina contra la región por parte de estos regímenes. That is being launched against the region by these regimes. ¿Puedes oírme? Norwood. I can't hear you. Right now, how about now, Professor? Ahora mismo. ¿Qué tal ahora, profesor Valente? ¿Me oye? Sí, sí. Sí, no sé qué ha pasado. ¿Ha sido por mi parte? Sí, no lo sé. Se ha desconectado y luego se ha vuelto a conectar. Sí, de acuerdo. Okay.
Let me. Entonces, ¿dónde me he quedado? Yeah. Okay, yeah. You were talking about. Sí, vale. Estabas hablando de, no estoy seguro de si terminaste tu punto, sobre el Líbano, la realidad de Hezbollah allí y el poder que tienen en el país. Creo que concluías. Ah, de acuerdo. Concluded Oh, the okay. point Well, on that. I'm not quite sure where I Bueno, ended, but no estoy you del were todo saying seguro that de dónde me they- quedé, they- pero the estaba elites of the diciendo que West, las élites de on one hand, they Occidente, believe por in un all lado, propaganda creen mucho en because su they're in the propia bubble of propaganda, Washington. porque viven en su And on the propia other burbuja en hand, some of Washington. them do Por otro recognize lado, that the algunas de situation is ellas far sí more complex reconocen than what we're que la seeing in situación es what mucho the más media compleja or de lo que presented vemos en to los us medios think occidentales that. o a través de But los think the tanks reality is occidentales. the Pero la realidad game has es que las changed. reglas del The juego han West no cambiado. longer speaks Occidente of ya no habla de rights derechos and humanos, equality, igualdad, freedom of libertad de speech expresión and y dignidad. dignity and Esa retórica ha equality. desaparecido, That especialmente desde el trend is 7 gone, de especially octubre. since October the Empezó a 7th. cambiar más It's only began rápidamente to con change Ucrania, pero después more del 7 de octubre rapidly with creo que se han Ukraine. vuelto muy But despiadados. after October the 7th, I think they've become very ruthless. And the way in which they've helped Israel Y la forma en que han ayudado a los israelíes a destruir el Líbano, la forma en que guardan silencio sobre la limpieza étnica en Cisjordania, y por supuesto, las violaciones del alto el fuego. No hay ningún alto el fuego. Cada día están asesinando a personas en el Líbano. No se oye hablar de ello en los medios occidentales. Cada día están asesinando a personas en Gaza. Y cada día, literalmente, están asesinando a personas en Cisjordania. Pero de esto no hablan mucho en Occidente, ni las embajadas occidentales, ni los periodistas occidentales con base en Tel Aviv, Beirut y otros lugares, porque ahora todo es diferente. Occidente, su modelo ha cambiado. Incluso dentro de Estados Unidos, estamos viendo un tipo de debate completamente nuevo. a whole new type of debate. We're seeing within the so-called Republican Party. Estamos viendo, dentro del llamado Partido Republicano, cómo están atacando a Tucker Carlson y diciendo que debe ser silenciado. Las divisiones en Occidente. Ya no existe la fachada de la libertad de expresión y los derechos humanos. Todo eso ha desaparecido, tanto en casa como en el extranjero. Así que debemos esperar más brutalidad por parte de Occidente y más sumisión por parte de sus aliados en la región. Después de lo que vimos en Egipto, en Sharm el-Sheikh, creo que está claro que esos líderes que participaron en ese circo en Egipto sacrificaron al pueblo palestino por su propio beneficio, para obtener algún tipo de concesión de Estados Unidos, para su propio gobierno, su propio partido, sus propios colegas y sus regímenes. Estos son tiempos muy oscuros, pero en última instancia, creo que los cambios clave en esta región, que no están funcionando en beneficio de Occidente, son, en primer lugar, que el régimen israelí ha sido deslegitimado ante los ojos de la comunidad internacional. Olvidémonos de Occidente, y ante la opinión pública, incluso dentro de Occidente. Y en segundo lugar, que el eje de resistencia es visto cada vez más como la única resistencia honesta frente al genocidio. De hecho, esperen de resistencia. Así que creo que ver el cambio de mentalidad en toda la región y en todo el mundo convierte los dos últimos años en una pérdida para el régimen israelí. Déjame plantearlo al revés. Si quieres desarmar a Hezbollah en el Líbano, necesitas un gobierno allí que sea mucho más poderoso que Hezbollah. ¿Ese es el caso? Sí, pero también hay que tener en cuenta que muchas personas en las Fuerzas Armadas, muchas personas en el gobierno, empleados del gobierno, simpatizan con Hezbollah. La mayoría de los libaneses votan por la coalición que lidera Hezbollah. Así que si van a poner al ejército en contra de Hezbollah, eso va a dividir al ejército. Además de eso, Estados Unidos no quiere ver un gobierno libanés fuerte, ni un ejército libanés fuerte, porque no quieren que el Líbano sea capaz de defenderse. La razón por la que los israelíes pueden bombardear Líbano día y noche no es porque las Fuerzas Armadas libanesas no hayan oído hablar de defensas aéreas o defensas contra drones. Pueden comprar muy buenas defensas antidrón a China,
El hecho es que no tienen permiso de Estados Unidos para obtener esas armas, porque Estados Unidos quiere que el Líbano esté indefenso. Las únicas armas que Estados Unidos entregará a las Fuerzas Armadas libanesas son aquellas que pueden usarse para matar a su propio pueblo, no para responder a la agresión israelí. Así que tienen que mantener este acto de equilibrio. Por un lado, quieren un Estado libanés débil y un ejército libanés débil, pero al mismo tiempo quieren que inicie una guerra civil y masacre a la resistencia y a sus partidarios. Y eso simplemente no va a funcionar. La resistencia saldrá sin duda victoriosa. Una cosa que los estadounidenses han estado haciendo, sin embargo, es coordinar entre Jolani, Netanyahu, los regímenes ricos en petróleo y gas del Golfo Pérsico, Erdogan y, por supuesto, el gobierno que Estados Unidos ha impuesto en el Líbano, todos ellos trabajando para aumentar la presión sobre la resistencia. Por ahora, eso es todo lo que pueden hacer. No creo que impulsen una guerra civil demasiado lejos, porque perderían, pero no es imposible. Lo que creo que es más probable es que los israelíes lancen una guerra contra el Líbano. Eso es posible, especialmente con la situación actual. Pero pienso que lo que más temería el régimen israelí sería la respuesta de Irán, y también una respuesta desde Irak, especialmente dado que el gobierno de Jolani se está volviendo cada vez más frágil. Entonces, ¿cuál es el miedo hacia Irán e Irak? ¿En qué se basa ese miedo? Fear they have. Creo que la preocupación es que los israelíes lleven a cabo otro genocidio en Líbano, como hicieron en Gaza, por supuesto con el respaldo de Erdogan, Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos y también del régimen de Jolani. Y por supuesto, con la indiferencia o incluso el apoyo tácito del primer ministro libanés y quizá del presidente. Ese sería el peor de los escenarios. Pero creo que la resistencia en Irak, en Yemen y por supuesto en Irán no permanecerá en silencio. Y creo que eso es lo que causa miedo en Tel Aviv y en Washington, que Irán no se quedará de brazos cruzados si se lanza una amenaza seria contra la resistencia. Es una situación muy fluida, muy complicada, puede pasar cualquier cosa. Hay muchas variables, y Occidente tiene numerosas cartas, no cabe duda de ello. La región está en el campo estadounidense. Aquellos que ingenuamente pensaron que Al-Qaeda y Daesh en Siria eran las voces del pueblo, que de algún modo apoyaban a Palestina, o que Erdogan era sincero en su apoyo al pueblo palestino, o que Qatar se preocupa por Palestina, está claro como el agua que no es así. Han mostrado de qué lado están en todo esto. Así que Hezbollah sin duda se encuentra en una situación difícil. Sin embargo, la población del Líbano está con ellos. La región ahora reconoce quién es la verdadera resistencia. Como dije, todas las máscaras han caído, especialmente después de Egipto. No creo que ninguna persona sensata piense lo contrario. E Irán ha sido muy claro al afirmar, de distintas maneras, que no permitirá que la resistencia en el Líbano sea destruida. Simplemente no va a suceder. Ya sea que los israelíes ataquen, o que Jolani ataque, o que el primer ministro impuesto por Estados Unidos en el Líbano impulse una guerra civil, los iraníes también los protegerán. Cuando hablan de Israel y de lo que Israel ha hecho, esas personas pro-israelíes dicen que Israel derribó el gobierno en Siria. Atacaron el Líbano, la parte sur del Líbano. Y en el caso de Gaza, está mayormente en manos de los israelíes. Pero cuando se trata de Israel, profesor Marandi, estamos tan centrados en lo que ocurre en el Líbano entre el gobierno y Hezbollah. Sin embargo, cuando se trata del propio Israel, no parece que Israel sea tan poderoso internamente, porque, ya sabe, salió un informe del Knesset. The report came out from the Knesset. It shows that 78% of suicide cases in Israel Muestra que el 78% de los casos de suicidio en Israel son entre soldados y reservistas, y la economía no va muy bien. Sin ayuda de Estados Unidos, no pueden sostener su economía.
No pueden, ya sabes, sobrevivir. ¿Qué opinas de la situación actual en Israel, con los ultraortodoxos enfrentándose al gobierno? No quieren formar parte de la operación que el gobierno está impulsando. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo en Israel? Eso también es importante. Bueno, ya lo mencioné un poco antes y I alluded to this a bit earlier, and part of it is what I said that the Israeli regime has been. Parte de ello es lo que dije, que el régimen israelí ha sido deslegitimado a los ojos de un gran sector de la comunidad internacional. Es despreciado en todo el mundo. Ya sea que vayas a China, he viajado allí recientemente, o a Rusia, que también he visitado, o si miras las encuestas realizadas en Estados Unidos o Europa, el régimen israelí se encuentra en una situación muy mala. Y como dije, en la izquierda, entre los liberales e incluso en la derecha, está siendo atacado cada vez más por activistas políticos y figuras públicas. El sionismo cristiano está claramente a la defensiva y el movimiento MAGA se está volviendo contra el sionismo. Las élites de Washington siguen apoyando firmemente a este régimen genocida, pero la gente no está en absoluto contenta con lo que está ocurriendo. The people are not at all happy with what's going on. That is a huge loss. Both the fact that Esa es una gran pérdida, no solo porque la situación está cambiando en todo el mundo, sino también en Occidente, lo que preocupa a los sionistas por su futuro. Además, como señalas acertadamente, la sociedad israelí está profundamente fragmentada. Los askenazíes no están contentos. Los judíos askenazíes no están contentos. Los judíos liberales de orientación occidental tampoco están contentos, aunque sean igual de genocidas. Pero no están satisfechos con el hecho de que la sociedad israelí esté cada vez más controlada por fanáticos sionistas religiosos de derechas. La división en Israel es inmensa, la economía no va bien, la gente está abandonando el país y no llega inversión, salvo cuando la impone Estados Unidos. unless it's forced by the United States, but in general, no one from China is going to invest in. Pero en general, nadie de China va a invertir más en Palestina, así que no es una buena situación. Y no han ganado en Gaza. Sí, han masacrado a mucha gente, han tomado territorio, han destruido la infraestructura, pero Hamas sigue ahí. Y Hezbollah se ha reorganizado. Son muy poderosos. Los israelíes están matando gente ahora, pero lo que están haciendo es socavar a sus propios partidarios en Líbano al mostrar que el régimen de Beirut no se preocupa por el pueblo libanés. Cada día asesinan a ciudadanos y Beirut guarda silencio. Eso básicamente muestra a todos que el primer ministro es una herramienta, un agente, y que no tiene ningún problema con la matanza de quienes viven cerca del régimen israelí. Near the Israeli regime. And it shows the president in a very poor light as well. Y también muestra al presidente bajo una luz muy desfavorable. Cada asesinato demuestra además que el régimen israelí no está cumpliendo los altos el fuego. Muestra que Occidente apoya estos asesinatos porque son los garantes, ya sea en Gaza o en el Líbano. Y por supuesto, como he dicho, lo que ocurre en Cisjordania mantiene a la región al borde de la ebullición. Como suelo decir a mis amigos, Occidente siempre piensa que cuando la situación mejora para ellos, en realidad las cosas empeoran. La primavera árabe, o el despertar, fue una explosión que ocurrió a raíz de un pequeño suceso. Una persona que se prendió fuego en Túnez por sus agravios locales. Nunca esperó que se produjeran tales trastornos. Así que la situación actual en el mundo árabe es mucho peor, muchísimo peor. Y el estatus de Occidente y de Estados Unidos ha caído enormemente debido a su apoyo al genocidio y a las masacres. Cada muerte, creo, está dificultando más las cosas para los aliados de Estados Unidos en el Líbano y está aumentando la ira, la rabia y la indignación hacia el régimen israelí en todos los ámbitos. Pueden matar a unas pocas personas, pero al final eso va a volverse en su contra. Donald Trump, in his latest interview on 60 Minutes, said that Donald Trump, en su última entrevista en 60 Minutes, dijo que el alto el fuego no es frágil y que está funcionando. what ¿Qué significa eso en relación con los ataques cuando Israel está probando nuevas bombas? Hemos visto nuevas imágenes que llegan desde Gaza. Allí están utilizando nuevos tipos de bombas.
Es increíble lo que está ocurriendo en Gaza. And how long these ¿Cuánto tiempo van a apoyar el alto el fuego las personas que firmaron el acuerdo, que fueron a Egipto? gonna support this ¿Y Gizduchmet alguna objeción o protesta contra lo que está ocurriendo en Gaza por parte de los países en la cumbre de Egipto? in Gaza among those countries who participated in Egypt in the summit? No, none of those governments are going to stand up No, against Trump. ninguno de esos gobiernos va a enfrentarse a Trump. Eso está totalmente fuera de cuestión. Nunca vas a ver a ninguna de esas personas tomar una postura en la que tengan que sacrificarse o hacer sacrificios por el pueblo palestino. Eso no va a ocurrir. Todos esos gobiernos han seguido manteniendo sus lazos con el régimen israelí durante más de 2 años de genocidio. Tienen relaciones políticas abiertas o relaciones económicas, o ambas. Así que no esperes que ninguno de ellos haga nada extraordinario. Trump, por supuesto, también dice que las negociaciones y el acuerdo en Seúl con los chinos, con el presidente Xi, fueron 12/10. Así que realmente no podemos tomar muy en serio nada de lo que dice Trump. We can't really take anything that Trump says very seriously. It was clear after we've been reading through Quedó claro, después de leer las declaraciones de ambas partes y escuchar a los expertos, que los chinos tenían la ventaja. Es evidente. Incluso alguien como yo, con muy pocos conocimientos de economía, puede darse cuenta, por lo que dicen los expertos, de que los chinos tienen la ventaja. Sin embargo, Trump lo llama 12/10. No creo que esté claro lo que ocurrirá en Gaza en los próximos días, semanas y meses. Pero si el régimen israelí va más allá de cierto punto, o continúa haciendo lo que está haciendo durante demasiado tiempo, no habrá manera de que la resistencia permanezca en silencio en Gaza. no way for the resistance to remain silent in Gaza. And the resistance in Gaza, as in Lebanon, Y la resistencia en Gaza, al igual que en el Líbano, quiere mantener al público de su lado. as No quieren que se les vea como quienes ponen a la gente en peligro sin motivo. that is why Hezbollah Por eso Hezbollah, hasta ahora, no ha estado respondiendo a las muertes diarias. Pero lo que sí está haciendo es demostrar que Hezbollah tenía razón, que el régimen israelí no cumple con sus compromisos y que el gobierno libanés es incapaz o no está dispuesto a cuidar de su propio pueblo. Así que, cuanto más se prolongue esta situación, más se refuerza el argumento de Hezbollah. Lo mismo ocurre en Gaza. Hamas fue empujado a una posición por Trump porque Netanyahu había fracasado. into a position by Trump because Netanyahu had failed. If he was succeeding, Trump would not put forward this fake peace plan. Si él tuviera éxito, Trump no habría presentado ese falso plan de paz que fue respaldado por todos esos traidores que fueron a Sharm el Sheikh. Pero lo que hicieron Hamas y sus aliados, la Yihad Islámica y otros, fue tomar el plan de Trump y aceptarlo, bajo ciertas condiciones. Al hacerlo, impidieron que Trump los presentara como buscadores de conflicto y guerra. Lograron mostrarse como actores responsables y no permitieron que Trump utilizara la propaganda y el aparato mediático occidental para demonizar a Hamas ante la opinión pública. El mundo quería que el genocidio terminara, y Hamas hizo lo inteligente, permitió que terminara. Ahora mismo, Hamas quiere que el pueblo esté protegido. And right now, Hamas wants the people to be protected. But when the Israeli regime starts killing people on a regular basis, Pero cuando el régimen israelí empieza a matar gente de forma regular y continúa con su limpieza étnica en Cisjordania, entonces crecerá el consenso entre los palestinos y las personas fuera de Palestina de que esto no es un alto el fuego y de que no puede continuar para siempre. Así que, como decía antes, el régimen israelí puede matar gente y saciar su sed de sangre, pero al hacerlo está fortaleciendo el argumento de Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica, Ansarullah y todos los que forman parte del eje de resistencia. Lo que también están haciendo es poner a los regímenes del campo estadounidense en la región, que son casi todos, salvo Turquía, regímenes familiares autoritarios, en una situación cada vez más difícil, porque reiniciar este genocidio va a llevar la indignación a un nuevo nivel. is going to bring the outrage to a new level. Professor Marandi, the supreme leader of Iran, 2 days ago. Profesor Marandi, hace 2 días el líder supremo de Irán habló sobre la relación entre Irán y Estados Unidos.
Dijo que la gente le había preguntado si Irán negociaría con Estados Unidos y cómo veía él, el líder supremo, la estrategia a largo plazo hacia Estados Unidos. Había dos puntos principales en sus declaraciones. Uno era que Estados Unidos quiere que Irán se someta. El segundo se refería a Israel. Israel es, ya sabe, un obstáculo, una barrera para lo que ocurre entre Irán y Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuáles son los puntos principales de la posición de Irán hoy en día? ¿Cuál es la base principal para las negociaciones con Estados Unidos? The basis of negotiations with the United States. Well, when the revolution happened, there were really two key issues. Bueno, cuando ocurrió la revolución, había realmente dos cuestiones clave. Una era, por supuesto, el Shah, su brutalidad, su policía secreta, el asesinato de miles de personas durante la revolución, la SAVAK torturando gente hasta la muerte, y así sucesivamente. Así que se trataba de la libertad en el país, pero también de tener una política exterior independiente. Después de la revolución, Irán empezó a apoyar la resistencia en el sur de África, comenzó a apoyar a Cuba. Venezuela era un estado comunista y antirreligioso. Cuba no se parece en absoluto a Venezuela. Venezuela es abiertamente cristiana y tiene un sector privado, mientras que Cuba era hostil hacia la religión en general. Cuba was hostile towards religion in general, but Iran supported it. Although it's changed a bit. Pero Irán lo apoyó, aunque Cuba ha cambiado un poco durante las últimas 2 décadas. Irán lo apoyó porque estaba oprimido, porque estaba bajo presión de Estados Unidos. Forma parte de la política exterior de Irán que el país debe apoyar a los oprimidos. Incluso está en la Constitución. Así que ya fuera Sudáfrica o América Latina, esa era la posición iraní. Y por supuesto Palestina, al estar más cerca, era un elemento clave de esa política exterior. Los estadounidenses se oponen a todo esto, pero se oponen especialmente a la independencia de Irán y B, el apoyo de Irán al pueblo palestino. Eso ha sido clave. También dijo que hay 3 componentes de la política estadounidense que deben cambiar. Primero, interfiere en los asuntos internos de Irán. Segundo, apoya al régimen israelí. Y tercero, tiene bases por toda la región. Estados Unidos no pertenece a esta región. Ha asesinado a iraníes utilizando esas bases. La principal, por supuesto, es la base de Al-Udeid en Qatar. Estados Unidos ha estado interfiriendo en los asuntos internos de Irán desde el primer día, desde antes del golpe de Montreux, cuando devolvieron al Shah al poder y lo mantuvieron allí mediante la policía secreta que ayudaron a crear. Socavaron la soberanía de Irán. Las Fuerzas Armadas de Irán estaban básicamente controladas por Estados Unidos. En lugar de construir infraestructuras, comprábamos armas estadounidenses, sistemas de armamento que ni siquiera se nos permitía tocar, como el F-14. Pero cuando ocurrió la revolución, más del 50% de la población iraní era analfabeta, a pesar de todo el petróleo que se exportaba. Así que Estados Unidos estaba exprimiendo a Irán, igual que hace hoy con esos regímenes árabes. Estaba exprimiendo a Irán. Y esa injerencia era, ya sabes, inaceptable para Irán. Eso fue lo que llevó a la toma de la embajada estadounidense, porque después de que el Shah matara a toda esa gente, Estados Unidos le dio asilo. Y era un asesino en masa. Y los estadounidenses lo dejaron entrar. Los iraníes temían que los estadounidenses se estuvieran preparando para otro golpe de Estado, una repetición de 1953. Por eso tomaron la embajada de Estados Unidos. Era una especie de carta de seguro. No querían otro Maidán, como el que vimos en Ucrania. Imagina si no hubiera habido una embajada estadounidense en Ucrania en 2014. Probablemente no tendríamos un par de millones de muertos ahora mismo a causa de la guerra. Sabes, lo dije recientemente. Dicen que la razón por la que no hay un golpe de Estado en Estados Unidos es que allí no hay embajada. No hay embajada de Estados Unidos allí. Y esa es básicamente la verdad sobre las embajadas estadounidenses. Son una fuente de inestabilidad. Después de la revolución, Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein. Le ayudó a usar armas químicas mediante inteligencia militar,
permitieron que sus aliados proporcionaran esas armas. Y, por supuesto, apoyaron a organizaciones terroristas, y siguen haciéndolo, incluso hoy en día. Los vemos activos en la frontera pakistaní y en las zonas kurdas de Irak. Eso es lo que hacen, intentan constantemente socavar el país. Dijo que los estadounidenses siempre imponen condiciones a los iraníes y que él impone condiciones a los estadounidenses. Está diciendo no, nosotros también tenemos condiciones. Dejad de interferir en nuestros asuntos internos, desmantelad esas bases militares, no pertenecéis aquí, y dejad de apoyar el genocidio, dejad de apoyar el holocausto. Es una inversión de esa narrativa occidental en la que siempre exigen, hablando desde una posición de poder y autoridad. Él le da la vuelta y dice, no, sois vosotros los que tenéis que cambiar vuestro comportamiento. Si queréis relacionaros con nosotros, tenéis que ser completamente diferentes de lo que sois ahora. ¿Estados Unidos intentando unirse con Irán otra vez? No soy muy optimista. No conozco ningún detalle. No creo que esté ocurriendo nada en particular en este momento, pero no hay duda de que los iraníes se han visto fortalecidos tras la guerra de 12 días. No hay duda de ello. Y los estadounidenses no están en una situación ideal. También tenemos que tener en cuenta algo que olvidé mencionar antes, y esto es cierto tanto para Irán como para Palestina y para la región en general. No solo el régimen israelí está deslegitimado a los ojos de tanta gente, no solo tiene problemas políticos internos, sino que Occidente está en declive. Y el régimen israelí depende completamente de Occidente. No es una entidad independiente. Recibe miles de millones y más miles de millones de dólares cada año en apoyo de Europa y de Estados Unidos. Y a medida que Occidente decae, también lo hacen las fortunas del régimen israelí. Se ve a gente en Occidente volviéndose en su contra, personas influyentes que se vuelven en su contra. Tucker Carlson, Candace Owens, incluso Steve Bannon a su manera. Por las razones que sean, se están volviendo en su contra, y esto no augura nada bueno para el régimen. En el caso de Irán, Estados Unidos está luchando en múltiples frentes. Con China, una guerra comercial, guerras comerciales en todo el mundo, están librando una guerra perdida en Ucrania. Las noticias que llegan desde Ucrania no son buenas para Occidente, en absoluto. Los rusos finalmente están logrando algunos tipos de avances diferentes que no habíamos visto antes. Y la división interna, la situación económica, todo esto no ha colocado a Estados Unidos en una posición dominante. Irán está tomando nota de los problemas a los que se enfrentan los estadounidenses. Y debido al creciente conflicto con Rusia y China, esos países se han inclinado hacia Irán. Así como Irán se ha mostrado preocupado por una posible derrota de Rusia, porque eso llevaría a la expansión de la OTAN hasta las fronteras iraníes, y por ello Irán apoyó a Rusia. Lo mismo ocurre ahora con Moscú. Les preocupa que cualquier éxito estadounidense en Asia Occidental sea una mala noticia para ellos. Lo mismo sucede con China. Los chinos están cada vez más preocupados porque saben que los estadounidenses intentan apoderarse del petróleo venezolano. También están hablando del petróleo nigeriano. Pero Asia Occidental es, por supuesto, la fuente de la mayoría de las exportaciones de petróleo del mundo, y gran parte del gas también se encuentra allí. Así que los chinos saben que si Estados Unidos y el régimen israelí logran controlar Asia Occidental, eso sería catastrófico para ellos. Por lo tanto, no solo Estados Unidos es más débil, no solo es despreciado por su apoyo al genocidio, no solo es militarmente más débil debido a la guerra en Ucrania, no solo es económicamente más débil que antes, por las guerras comerciales y las malas políticas de las últimas décadas, sino que las divisiones internas en Estados Unidos. Hay que considerar todos estos factores en conjunto. Y además, no solo todo eso.
sino que se observa una convergencia entre los países del BRICS, los países del sur global, Irán, Rusia y China, algo que antes no existía. Así que Irán sabe que tiene una mano fuerte que jugar, como se suele decir, mientras que Estados Unidos ya no tiene las cartas que tenía antes. Podemos hablar siempre de victoria. Estados Unidos puede decir que las negociaciones con China fueron 12/10 y que en Gaza, si Hamas no obedece, será aniquilado. Pero la realidad es distinta lo que quieren pensar ustedes. Creo que la realidad del Cáucaso y lo que está ocurriendo en Asia Central también es importante. Mencionaste las embajadas de Estados Unidos. Tienen una enorme en Armenia. ¿Qué es eso, en tu opinión? ¿Qué se puede hacer en Armenia para ponerla en contra de Irán, China y Rusia y de algún modo desestabilizar el Cáucaso? Bueno, Estados Unidos quiere separar a Irán y Rusia, así que quiere que la República de Azerbaiyán sea una herramienta, y en cierta medida lo es. Aliyev es un aliado de Netanyahu. Le está ayudando con el genocidio a través del comercio, de la exportación de petróleo barato y de las inversiones en la industria del gas en Israel, en la Palestina ocupada. Así que, si pueden controlar la frontera norte de Irán, entonces rompen el vínculo, o la conexión, entre Teherán y Moscú, en cierta medida, y complican las cosas. Por otro lado, se ve que los líderes de Asia Central van a reunirse pronto con Trump en la Casa Blanca. Y eso, por supuesto, es un intento de debilitar a Asia, porque al final del día, ¿de qué tiene más miedo Estados Unidos? Del auge de Asia. Por eso Erdogan, Qatar y otros han estado entrenando a todos esos terroristas de Asia Central, de China, de Rusia, porque en última instancia, la inestabilidad en Asia ayudará a Estados Unidos a mantener su hegemonía. Así que Estados Unidos está fortaleciendo a los grupos terroristas, ISIS, Al-Qaeda y sus filiales, y también está intentando alejar a Asia Central de sus vecinos. No creo que este intento, la reunión entre Trump y los líderes de Asia Central, vaya a tener éxito, porque al final del día, Estados Unidos ya no dispone de los recursos que tenía antes. Estos países necesitan mantener buenas relaciones con Irán, Rusia y China. China es el motor global, y si provocan a esos países, no les irá bien. Así que no creo que haya mucho éxito, pero se puede ver lo que los estadounidenses están intentando hacer. Están trabajando en el Cáucaso, Irán y China. Mencionaste que esta vez Irán estaría preparado para cualquier tipo de guerra. Y si Israel decide atacar a Irán de nuevo, sabemos que Irán ha formado un nuevo consejo, el Consejo Supremo de Defensa, que trabaja con o bajo el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Qué tan preparado está Irán hoy, mental, política y militarmente, en comparación con lo que estaba antes de la guerra entre Irán e Israel? Sabes, como en invierno o cuando éramos niños, hace años que no nado, pero cuando éramos niños, si querías meterte en una piscina y hacía frío, metías el dedo del pie y luego lo sacabas. Era difícil. Entrar era un proceso, pero una vez que te lanzabas, se sentía normal. La guerra de 12 días tuvo ese efecto, solo una vez. Y por cierto, también lo tuvieron las llamadas disposiciones de snapback dentro del acuerdo nuclear, el JCPOA, porque antes de que los europeos usaran realmente el snapback, o intentaran usarlo, para ser más precisos, mucha gente estaba preocupada por lo que ocurriría después. Y eso generó mucha turbulencia en el mercado iraní. Puede que ya lo hayamos comentado antes, pero después de cómo se desarrollaron los acontecimientos, no terminó bien para los europeos. En primer lugar, perdieron sus privilegios especiales para comunicarse con Teherán porque destruyeron el acuerdo nuclear. En segundo lugar,
ya no tienen más cartas que jugar. Y en tercer lugar, el mecanismo de restablecimiento no tuvo ningún impacto importante en la economía iraní. Lo más importante es que los rusos y los chinos dijeron no lo aceptamos. Y eso creo fue devastador para Occidente. Así que ahora, en Teherán, la gente ya no habla del restablecimiento ni de lo que va a ocurrir. Nadie expresa ninguna preocupación sobre cómo esto va a afectarnos. Así que la idea en sí, si los europeos hubieran conservado esa arma, siempre podrían haber hecho que muchos iraníes comunes se sintieran preocupados. Pero después de que renunciaron a esa arma, entonces, ya sabes, no hay nada de lo que los iraníes deban tener miedo, hablando económicamente. Lo mismo ocurre con esta guerra de 12 días. Antes de que la guerra tuviera lugar, la gente decía, ¿qué pasaría si hubiera ataques aéreos? Bueno, hubo ataques aéreos, hubo ofensivas, e hicieron todo lo posible. ¿Qué pasaría si los estadounidenses atacaran? En última instancia, vimos que ocurrieron ambas cosas. Se produjeron los ataques y el país siguió en pie. El país empezó a contraatacar. La única diferencia ahora es que la gente ha experimentado la guerra y el Estado y las Fuerzas Armadas han visto sus debilidades y fortalezas y pueden construir sobre ellas. Mientras tanto, el régimen israelí dio lo mejor de sí. No tienen tecnologías ocultas que no estuvieran ya utilizando, porque ese ataque tenía como objetivo acabar con Irán. Esperaban lograrlo, bueno, fueron ingenuos, y estaba clarísimo incluso desde el primer día cuando yo daba entrevistas que no tendrían éxito. Fue angustioso durante las primeras horas, sobre todo por toda la gente que asesinaron en un edificio no muy lejos de donde vivo. Ya te lo dije antes, asesinaron a unas 70 personas, matando a 25 o 30 niños, solo para poder matar a una persona. Y los medios occidentales lo llamaron un golpe de inteligencia. Eso demuestra lo genocidas que son, pero estaba claro que no tendrían éxito. Ahora, al menos a ojos de muchos de nosotros, y para la gente común, saben que ya no existe. Saben que Irán puede responder. Saben que Irán tiene capacidad firmes. Saben que snapback no era importante. Y ahora, Irán está más comprometido con sus nuevas relaciones. Incluso los liberales en Irán, incluso aquellos que tradicionalmente son pro-occidentales, reconocen que debemos construir relaciones con Rusia y China. Ven cómo los rusos y los chinos tomaron las medidas adecuadas respecto al JCPOA y la cláusula de restablecimiento. Así que esto no es bueno para Estados Unidos. Pero siempre pueden decir que sí, que Irán es débil, que Irán se está derrumbando, que Irán es mucho más débil hoy. Sus llamados apoderados, como les gusta llamar a los aliados de Irán, son todos débiles. Sí, dirán eso, pero llevan casi 50 años diciéndolo, y seguirán diciéndolo en el futuro. Pero creo que deberían mirarse más en el espejo y ver que las cosas no van nada bien en casa. Y nosotros estamos, ya sabes, los iraníes están observando. Los iraníes están observando lo que ocurre con Charlie Kirk. Están observando los debates que tienen lugar en Estados Unidos sobre el sionismo y sobre la financiación del genocidio. Están observando cómo Estados Unidos y los europeos están perdiendo en Ucrania, cómo los chinos tomaron la delantera en la mesa de negociaciones, y cómo Estados Unidos y sus aliados son despreciados por esto, por el holocausto en Gaza. Las cosas no van tan bien como Occidente quiere que pensemos. Professor Marandi, we had Tulsi Gabbard talking about the Profesor Marandi, antes tuvimos a Tulsi Gabbard hablando sobre el cambio de régimen y lo devastador que fue. Estados Unidos lo ha hecho muchas veces. Parece que, si consideramos a Tulsi Gabbard como parte de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, ella no está de acuerdo con Donald Trump, ni con sus posiciones sobre Venezuela, Irán e incluso Líbano. Podría decirse eso sobre Líbano, porque, bueno, ¿qué significa exactamente? Usted ha mencionado a Tulsi Gabbard, Tucker Carlson y Candace Owens, pero dentro de la administración Trump vemos este tipo de diferencias. Parece que Tulsi Gabbard está ahora algo aislada.
En el caso de Epstein, por ejemplo, Kash Patel, el jefe del FBI, no permitió que su enviada viera lo que estaba ocurriendo con el caso. Y con Charlie Kirk, como usted mencionó, sucede lo mismo. Entonces, ¿en qué punto estamos ahora con Tulsi Gabbard y estas personas dentro de la administración Trump? It depends on who you ask. I don't have any insight. Depende de a quién se lo preguntes. No tengo ninguna información privilegiada, obviamente, pero algunos dicen que está organizando discretamente una resistencia desde dentro, mientras que otros afirman que ha capitulado solo para mantener el poder. Al final del día, es muy antimusulmana e irracional en su hostilidad, aunque sabe perfectamente que ISIS y Al-Qaeda fueron construcciones occidentales, y que el extremismo que vemos en el mundo occidental es básicamente algo que Occidente creó o sobre lo que edificó junto con sus aliados regionales. Ha contribuido a fortalecerlo, igual que lo que vemos en Ucrania y como lo que vimos con los rebeldes de la Contra en América Latina y en otros lugares. Contra rebels in Latin America and elsewhere. So she, her hostility is there. So I don't. Así que ya sabes, su hostilidad está ahí. No la veo libre de una hostilidad irracional. No la veo como una voz completamente cuerda, objetiva y justa, pero era diferente y se pronunció antes de estar en el gobierno, en contra de la invasión. Creo que su declaración aquí fue posiblemente una forma de resistencia. Pero de nuevo, la administración Trump es puro caos, y nada de lo que sale de la Casa Blanca o de quienes están vinculados a ella fue muy en serio. Ahora mismo ten acuerdo entre Estados Unidos y China. Right now we have a deal between the United States and China. Do you think that the Chinese are confident that the United States will implement? ¿Crees que los chinos confían en que Estados Unidos cumplirá el acuerdo? Por lo que he oído de los propios chinos, de amigos, no tienen ninguna confianza. Todo es esperar y ver. ¿Tienen los rusos alguna confianza en algo de lo que dice Trump? En absoluto. Se suponía que iban a reunirse, luego no. Ya sabes, no tienen confianza. Así que el hecho de que ella diga que el cambio de régimen allí ha terminado, ¿significa algo en absoluto? No necesariamente. Podría ser simplemente su intento de disuadir, de dificultar una operación de cambio de régimen. Y podría ser simplemente una postura cínica. Creo que es justo decir que podemos entender al Ayatollah Khamenei. Podemos entender las posiciones adoptadas por los líderes chinos, el presidente Xi, el presidente Putin y muchos otros. President Xi, President Putin, and many others. But the White House, I don't know. Pero la Casa Blanca, no conozco a nadie que diga que entiende lo que pasa por la mente de Trump. Y eso es lo importante. Todo lo que diga el director del FBI, o Tulsi Gabbard, o cualquier otro alto funcionario, en realidad no es tan relevante, a menos que sepamos qué está ocurriendo en la cabeza de Trump. Así que todos debemos estar preparados para lo peor, siempre. Esa debería ser la política general. Irán debería estar preparado para la guerra, incluso si no hay guerra. Los rusos deberían estar preparados para una escalada, incluso si no la hay. Los chinos deberían estar preparados para que Estados Unidos incumpla sus promesas, incluso si no tiene intención de hacerlo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se ha vuelto rebelde, irracional, impredecible, poco fiable y tan abiertamente deshonesto que la vieja hipocresía de Washington ya no tiene el impacto, ni el impacto de poder blando que solía tener. I think you've mentioned a very critical point. Creo que has mencionado un punto muy importante sobre la previsibilidad de Estados Unidos y de la administración Trump y de Donald Trump en persona. ¿Recuerdas la reunión entre Putin y Trump en Alaska? Dijeron que iba a ser algo grande, que iban a resolverlo todo. Pero parece que lo único en lo que realmente estuvieron de acuerdo durante esa reunión fue en hablar de la economía, de cómo podrían conectarse ambas economías. Cuando se trató de Ucrania, el tema era un alto el fuego. Trump salió de la reunión diciendo que ya no iban a hablar de un alto el fuego. Luego, 2 o 3 días después, cambió de opinión. Quería un alto el fuego inmediato en Ucrania. La gente se da cuenta de eso. Y luego, después de eso, tuvo una conversación con el presidente Putin y se suponía que iban a reunirse. Pero incluso entonces, ya sabes, las cosas seguían cambiando y moviéndose.
No se puede tomar en serio nada de lo que sale de Washington. Y eso no solo es cierto para el sur global y la mayoría que se opone a la política estadounidense. Las naciones BRICS, las naciones de la Organización de Cooperación de Shanghái, la ASEAN, también es cierto para los aliados de Estados Unidos. Es cierto para los japoneses, para los coreanos, que por un lado se espera que hagan sacrificios por Estados Unidos, y por otro se les obliga a vaciar sus bolsillos por Trump. Tampoco pueden confiar en nada de lo que dice Trump. Y esto no es bueno para Estados Unidos. Muchas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. El placer es mío, Nima. Muchas gracias. 2.